Hola a todos y todas, bienvenidos a este live, a esta nueva serie dedicada a la consejería y educación, a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Esto es una iniciativa en colaboración de Puerto Rico Education Foundation junto a CORE de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mi nombre es Eubeliz Jusino, representando a Puerto Rico Education Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada para apoyar la educación puertorriqueña. Conmigo se encuentra Alexandra Díaz. Bienvenida, Alexandra. Hola, Duelis, gracias a todos, a todas y a todes, ¿verdad? Comenzar a esos lenguajes inclusivos. Gracias por estar con nosotros en este Facebook Live. Como dice Duelis, mi nombre es Alexandra Díaz Gómez y yo vengo de parte de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. Nuestra escuela se destaca por ser un programa enfocado en crear profesionales de vanguardia que buscan sobre todas las cosas el bienestar de las personas con o sin impedimento. Promueve el desarrollo de la persona y al profesional comprometido y busca que las personas logren sus metas vocacionales y de vida independiente. Y siempre, y lo más importante, incluyendo a la persona en el proceso. Y es por eso, ¿verdad?, que hoy nos estamos reuniendo para hablar sobre temas que encontramos que son pertinentes, temas que son necesarios, que abundemos aún 9 meses de haber comenzado en este proceso de lo que es la pandemia y cuarentena. Y el tema es las pérdidas. Hoy en día, a 9 meses, como decía hace un ratito, seguimos experimentando y teniendo experiencias de pérdidas. Seguimos enfrentándonos a estos procesos de vida, pero ¿cómo manejamos estos procesos? ¿Cómo me percato de que estoy viviendo uno? Y es por eso que se encuentran hoy aquí con compañeros míos, compañeros de la escuela graduada. Está conmigo Aníbal Ortiz, Stephanie Hernández Vélez y Giovanna Figueroa Santos. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por ser parte de esta iniciativa y por aportar ese conocimiento que nos van a traer el día de hoy, esas experiencias reales, esas experiencias que nos han tocado a cada uno de nosotros. Así que gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y ciertamente todo este proceso ha sido bien complicado y no todo el mundo lo ha vivido a la misma vez. Así que quizás podemos pensar que no hemos pasado por ciertas etapas, quizás pensamos que simplemente lo asumimos y continuamos hacia adelante, pero muchas de estas conductas que nosotros tomamos son para reaccionar, pero luego entonces, ¿verdad?, nos atrapa ese resultado de no haber trabajado con esa situación en el momento que era preciso. Entonces, y más ahora, donde estamos acercándonos a lo que es Acción de Gracias, a las Navidades, que son las festividades más largas del mundo. Así que es importante, ¿verdad?, que todos estemos en contacto con nosotros mismos y también estar pendientes de qué estamos sintiendo para poder buscar ayuda si es necesario. Así que vamos a comenzar a hacer unas preguntas a nuestros panelistas en el día de hoy, a nuestros invitados. Aníbal, te pregunto, ¿qué es la pérdida y qué es el duelo? ¿Cuál es la diferencia entre ambas experiencias? Bueno, antes de contestar la pregunta, partiendo de la premisa que estamos en un proceso de conversatorio, yo primeramente le agradezco la oportunidad a ambas por darnos el privilegio de poder estar en este foro. Y yo quiero exhortar a todo aquel que se esté conectando, que esté conectado, que forme parte de este conversatorio de alguna forma u otra, que escriba comentarios, haga preguntas, abunde, porque a nosotros nos encantaría poder tocar todo lo relacionado al tema de las pérdidas, pero sabemos que habrán áreas que se nos van a quedar, así que usted comente, abunde, comparta esto, sea parte de este proceso de conversatorio. Así que, tomando en consideración tu pregunta, Eubeliz, el proceso de las pérdidas, yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Cuando hablamos de una definición de las pérdidas, estamos hablando de una etapa de carencia. Estamos hablando de una palabra que es clave, una etapa de privación. Yo llamaría hasta cierto punto un proceso de desprendimiento, en donde algo que yo valoraba mucho o a alguien que yo valoraba mucho, de momento fue alejado de mi vida, fue privado de mi vida o estoy carente de un objeto en particular. Y eso es una pérdida en sí. Puede ser tanto una pérdida material, una pérdida de algún ser querido. Mayormente las pérdidas tienden a afectarnos porque son personas u objetos que tienen un gran valor y significado para nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos del proceso o la experiencia de duelo,
Estamos hablando de cómo nosotros como seres humanos reaccionamos de forma natural, no planificada, naturalmente cómo reaccionamos ante ese desprendimiento o ante esa carencia. Y ahí es donde la mayoría de las personas tienden a tener experiencias de duelo diferentes, porque todos podemos afrontar una pérdida similar, todos estamos en el proceso de pandemia, pero nuestras experiencias de duelo dentro de este proceso son diferentes. En el caso, Alexandra puede estar experimentando este proceso de pandemia totalmente diferente a la forma en la que yo lo estoy experimentando. Así que nuestras pérdidas son esos procesos de carencia, mientras que el duelo es la reacción natural en la que afrontamos esos desprendimientos. Y Aníbal nos está hablando que cada uno de nosotros experimenta pérdidas distintas, pero también experimentamos pérdidas en comunes, lo que viene a ser la pandemia. Todo en el 14 de marzo nos encontramos en que todos perdimos algo y fue un sentido de libertad. Perdimos experiencias de vida, pero ¿qué otros tipos de pérdidas se pueden vivir en lo que es el escenario escolar? Pues mira, una de las primeras pérdidas que podemos tener, y yo entiendo que es la más, y tenemos que reconocerla, que aunque es la más común, tenemos que reconocer que está latente, y yo entiendo que es el mayor temor de nuestra población, tanto en la escuela como fuera de la comunidad escolar, y es la pérdida de un ser querido en términos físicos. Es algo que ciertamente es la más que escuchamos, es la más que nos causa temor, es la más que nos causa ansiedad, y es la más en la que estamos percatados como seres humanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente sabemos que una persona que valoramos mucho perdió la vida, y ya reconocemos inmediatamente que eso es una pérdida. Pero hay otro tipo de pérdidas que es mucho más difícil de identificar en medio de este proceso, tanto en la comunidad escolar como fuera. Por ejemplo, la pérdida de rutina. Yo estoy casi seguro que todos aquellos que nos están escuchando el 14 de marzo tenían planes para el 16 de marzo. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí presentes, el 14 de marzo ya estábamos planificando nuestra próxima semana en agenda, lo que íbamos a hacer, lo que nos íbamos a comer, con quién íbamos a compartir. Y de momento, el 16 de marzo, nuestra vida cambió por completo. Nos dijeron, no, todo está cerrado por 2 semanas. Y aquellos que pensamos que solamente iban a ser 2 semanas, estábamos haciendo planes para después de las 2 semanas. Y de momento esas 2 semanas se han extendido hasta 9 meses. Hemos perdido nuestra rutina por completo. De hecho, este tipo de foro es un cambio en nuestra rutina, porque este tipo de conversatorio mayormente se hacía de forma presencial, y ahora dentro de este proceso hemos perdido ese contacto de forma presencial, y ahora hemos tenido que adaptarnos a un proceso diferente. No solamente ha sido una pérdida de actividades, ha sido una pérdida de sentido de seguridad, como tú mencionas, Alexandra, en donde la mayoría de las personas, y a mí me causa hasta cierto punto gracia, porque la mayoría de las personas tiende a tener una connotación divertida sobre lo que está pasando en el 2020. Y la gente siempre dice, oye, ¿qué más nos espera en este 2020? Nada nos puede sorprender en este 2020. Noviembre, sorpréndeme, muchos recibieron en noviembre de esa forma. Pero lo que la gente está utilizando como mecanismo de defensa o con un chiste, realmente lo que está escondiendo es un sentido de seguridad que se ha ido perdiendo. Porque la gente dice, Dios mío, ya nada peor puede pasar. O sea, ya yo no puedo tener seguridad ni estabilidad en ningún lado, porque este 2020 me ha arrebatado todo sentido de seguridad y toda estabilidad posible. Podemos tener pérdidas en el caso de los padres que son parte de la comunidad escolar, pérdida de un ingreso, pérdida de algún tipo de empleo o de algún estado de comodidad o de espacio de trabajo. Mejor dicho, quizás estabas constantemente acostumbrado a un horario de 8 a 3 en una oficina, en un espacio en particular, y ahora te ves obligado a estar en tu casa. Has perdido ese proceso de espacio. Ahora el cuarto que estabas acostumbrado a utilizar para despejar la mente se ha convertido en tu espacio de trabajo. Eso es una pérdida latente. Hemos perdido actividades. En el caso de los niños que practican deporte, han perdido este tipo de actividad física, muchos de ellos, y la conexión con los seres queridos, no solamente en términos físicos, Alexandra, sino en términos presenciales. Ya no podemos celebrar como antes. Y como mencionó Belis ahorita, la temporada navideña se está acercando. Y la costumbre puertorriqueña es que celebramos en familión, familias grandes, de 15, 20, 30 personas reunidas en un mismo lugar, y ver que eso no lo vamos a poder disfrutar va a representar una pérdida para muchas de nuestras familias. Ahora, la forma en la que nosotros atravesemos esa pérdida en estas Navidades va a determinar nuestra experiencia de duelo, y esa es la diferencia.
Aníbal, y algo bien interesante de todo esto es que nuestra identidad se basa en eso, se crea a través de los procesos de la vida, en la interacción que yo tengo con mis padres, con mis compañeros, con mis maestros, con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia en las navidades. Toda nuestra identidad, lo que son estos procesos culturales, se basa en eso y lo hemos perdido. Sí. Lo hemos perdido totalmente y queremos que todos los amigos que están en Facebook aprovechen este espacio y nos escriban en los comentarios qué han perdido durante la pandemia, cuáles han sido esas experiencias de vida que lamentablemente por esto de la cuarentena, por mantener nuestra salud, porque aquí lo primordial es esto, estamos perdiendo estas experiencias, pero es con un propósito. Y es para nosotros estar sanos, para cuidar la salud de nuestros familiares. ¿Qué hemos perdido? Dentro de ese, hablando también de lo que estaba diciendo Alexandra, hemos perdido muchas cosas y dentro de todas esas cosas que hemos perdido, podemos sentir que nos hemos adaptado, pero hay veces que quizás nos podemos sentir vacíos o que la sensación no es la misma, como por ejemplo Aníbal estaba mencionando que este tipo de intervenciones muchas veces se hacía más presencial que de manera virtual. Así que, y ahora yo estoy viéndolos a todos, pero no me quería imaginar, ¿verdad? En un salón de clases también, un maestro que está viendo una pantalla negra, un niño que no está al lado de todos sus compañeros, donde pueda ver donde el aprendizaje colaborativo es tan importante en el proceso de adquirir conocimiento. Así que yo creo que es bien importante saber esa diferencia, Aníbal, y gracias por compartirla con nosotros entre lo que es la pérdida y ese duelo, porque muchas veces ciertamente podemos pensar que es una pérdida de vida, pero no necesariamente. Todas las cosas que se pierden dentro de lo que nos hacen a nosotros ser nosotros, como estaba diciendo Alexandra, pues tiene unas consecuencias y es involuntario. Así que es importante estar constantemente pendiente de lo que estamos sintiendo. Así que hablando de sentimientos, yo me quiero referir entonces a Giovanna, que está también con nosotros hoy. Te pregunto, Giovanna, ¿cuál es el proceso que una persona enfrenta ante una pérdida? Bueno, pues buenas tardes, ¿verdad? Quiero agradecer nuevamente, ¿verdad?, el espacio que nos dan por participar aquí. En cuanto a lo que viene siendo el proceso, ¿verdad?, podemos sentir, hay cosas indirectas, como que a veces sentimos tristeza y demás, o no sabemos cómo nos sentimos. Así que hay unas etapas en ese proceso, ¿verdad?, cuando estamos enfrentando una pérdida, que están evidenciadas y vienen siendo 5. La primera sería, ¿verdad?, la negación. Esto se refiere cuando no aceptamos que esto nos está pasando, a veces nos cuestionamos, ¿por qué nos está pasando esto a mí? ¿Por qué esto está sucediendo ahora, en este momento tan importante? Quizás hay personas que durante, ¿verdad?, el principio de la pandemia se tenían que graduar o iban a comenzar ese proceso de ya terminar, ya sea la universidad o el 4º año, o iban a comenzar el 4º año y dicen, pero ¿por qué está pasando esto? Y entonces están en ese proceso de negación. También tenemos la fase de la ira, que es donde la persona se cuestiona a sí mismo, presenta culpa, rabia, resentimiento, está en constante queja, tenemos lágrimas, sentimos culpa, vergüenza, ¿verdad? Y todo eso es parte de todos esos sentimientos que incluyen a la ira. También otro de los procesos, otra de las etapas en cuanto a ese proceso de pérdida, pues tenemos la que viene siendo negociar por tiempo extra, que es cuando buscamos a llegar a acuerdos para superar la pérdida. Puede ser un medio de acondicionamiento en las expectativas, contigo mismo, con el exterior o hasta a veces con alguna creencia religiosa. También tenemos la etapa de la depresión, que esta es la más conocida por todos, ¿verdad? Que nos sentimos tristes, algunos piensan que nunca van a poder salir de esa etapa, se sienten intranquilos, se sienten mal. En esta fase, pues, es un estado general, es temporero, ¿verdad? No debe ser constante. Y esta etapa nos prepara para lo que viene siendo la 5ª etapa, que es la etapa de la aceptación. Ya en esta etapa aceptamos esa pérdida, asumimos que debemos continuar nuestra vida sin eso que dejamos atrás, sin eso que ya no es parte de nosotros, ¿verdad? En esta parte del proceso es la que se lleva a cabo el aprendizaje, que era lo que estaba mencionando
¿verdad? Lo que estaba mencionando Aníbal, que es cuando aprendemos y esas experiencias propias. También aprendemos de esta nueva condición de vida y demás. Quiero resaltar que en el área de la depresión tenemos que tener pendiente de que no estamos hablando de una depresión clínica, una depresión que nos vaya a afectar, ¿verdad? Sino es simplemente el sentirnos tristes y tenemos que estar pendientes de cómo es que nosotros llevamos a cabo ese estado de tristeza, si es algo constante, si ya van alrededor de un año y todavía nos sentimos tristes por esa pérdida, pues ahí ese es el momento donde debemos buscar ayuda, porque no podemos quedarnos estancados en esta etapa de la depresión. Quiero resaltar que estas son etapas, no son lineales, ¿verdad? Puede ser de manera dinámica, una persona puede comenzar en la negación y de la negación pasar a la depresión, puede pasar de la ira a la depresión y luego a la aceptación o viceversa, así que todo esto va a depender, este proceso va a depender de cómo la persona acepta la pérdida, cómo la maneja y cómo trabaja con ella. Así que ¿verdad? Son etapas cambiantes, no son lineales. Stephanie, me parece interesante eso que nos están mencionando en la tarde de hoy, porque nos dice, mira, estas etapas no van a ser lineales, e inclusive podemos tener a personas en un núcleo familiar, vamos a poner hipotéticamente, se muere este familiar, todos estamos pasando una misma situación de pérdida, hemos perdido a la misma persona, pero cada uno de nosotros puede experimentar un proceso distinto. Correcto. O una etapa. Correcto, distinta. Todas, ¿verdad? Las etapas son de manera general, cada uno la va a pasar según sus experiencias propias. No es que va a ser igual, por ejemplo, si yo estoy pasando por un proceso de duelo y tú estás pasando por el mismo, pues yo quizás pase mucho más rápido el proceso y acepte la pérdida, pero puede ser que a otra persona le tome más tiempo pasar por esa pérdida. Así que todo va a depender de las capacidades de la persona, la manera resiliente en la que es la persona y la manera en la que ve la vida. Así que, como bien dices, sí, no son lineales. Entonces, y bendito Stephanie, perdóname, bendito Stephanie, que estoy mirándote a ti y menciona a Giovanna. No te preocupes. Así que bueno, pero eso es parte de. Así que una cosa que me gustaría también mencionar dentro de lo que acabas de decir y lo que estaba diciendo Alexandra es que las familias donde tenemos estudiantes, tenemos padres, todo el mundo está enfrentando que no pueden entrar a las escuelas todavía. Eso es lo mismo para todo el mundo. Ahora, cómo los niños lo enfrentan, cómo papá lo enfrentan, cómo mamá lo enfrentan, dependiendo de los roles que están teniendo, las dificultades y los retos que se presentan, pues no son los mismos. Los sentimientos que estamos afrontando tampoco son los mismos. Papá y mamá tienen que también muchas veces, reaccionar en el fight or flight, que ahora mismo se me escapa el término en español, ¿verdad? Donde tenemos ese proceso de o reaccionamos o escapamos. Y pues realmente tenemos niños que dependen de nosotros, pero tenemos niños que están constantemente internalizando que hoy es otro día que no puedo ir a la escuela, hoy es otro día que no puedo abrazar a mi maestra de tercer grado, hoy es otro día que no puedo ver a mi amiguito, hoy es otro día que no puedo hacer un intercambio de regalos. Para este tiempo estaría haciendo esto y lo otro. Así que es importante, ¿verdad? Entender que pues todo el mundo está pasando por lo mismo, pero los ojos que están viendo esa situación son bien diferentes. Y Eubeliz, rescatando tu punto, ¿verdad? Estamos entonces, hemos experimentado la pérdida, ya la experimentamos, nos adentramos a ese proceso de duelo. Ahora es que estamos reaccionando, ¿verdad? Pues eso es lo que Aníbal nos decía. El proceso de duelo es la reacción ante la pérdida. Stephanie, dinos, ¿qué sentimientos puede experimentar una persona entonces ante una pérdida o un proceso de duelo durante esto que estamos viviendo? Sí, antes de mencionar, ¿verdad? Y continuar con los sentimientos, quisiera importante resaltar que puede ser, como estamos en constante cambio, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si la gobernadora va a abrir las escuelas, no sabemos si vamos a continuar con el cierre, así que es importante resaltar que puede que haya una regresión en las etapas y que puede ser que ya la persona haya aceptado este proceso de que, ok, hasta tal fecha vamos a estar encerrados, entonces viene la nueva orden ejecutiva y entonces la persona tiene que volver a pasar por ese proceso y puede ser que haya una regresión. Así que eso es importante también resaltarlo. En cuanto a los sentimientos, ¿verdad? Hay diferentes manifestaciones que
que son presentes en el duelo. Hay unas más frecuentes que otras, como por ejemplo, pues pueden ser las manifestaciones emocionales, que durante el proceso es frecuente que la persona experimente sentimientos de culpa, de ira, de soledad. Es usual que recuerde con nostalgia los momentos compartidos con algún familiar o los momentos compartidos con sus compañeros de la escuela, que ya no va a estar. Y también hay veces que frecuentamos las áreas que solíamos visitar. Quizás la persona pasa por al frente de su escuela porque tuvo que ir a acompañar a su mamá al supermercado y dice, yo me acuerdo, mira, yo jugaba en esa esquina con mis compañeros, mira que mucho yo relajaba en esa esquina, ¿ves? Todo eso son esas manifestaciones emocionales. También se presentan las manifestaciones físicas, que a estas son las que tenemos que estar muy atentos. Podemos presentar falta de apetito, exceso en la alimentación, dolores de cabeza, cansancio, hipersensibilidad a los ruidos, opresión en el pecho, todas esas manifestaciones que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, hasta a veces hasta la falta de sueño, la falta de deseos de comer, y a veces no es que porque no tengamos hambre, a veces que si la persona tiene que cocinar, pues no tiene ánimo para ir a cocinar y prefiere no comer, ¿verdad? Porque se siente de esa manera. También tenemos las manifestaciones cognitivas, que son todas aquellas que nos pasan por la mente, como por ejemplo, escuchamos la voz de esa persona a la que perdimos, o ese escenario que perdimos, como que nos trasladamos a esa área, como que recordamos e imaginamos. También tenemos las manifestaciones sociales, que pueden ser variadas, ¿verdad? Puede ser desde el desinterés en el trabajo, puede ser que la persona en el ámbito escolar sienta que no tiene ánimos de hacer nada, que está en su casa y no quiere hacer los trabajos, y esto puede ser una de las manifestaciones ante la pérdida. También podemos mostrar enojo, problemas de concentración en las clases, y no continúan con esa rutina porque han tenido un cambio drástico en su escenario. Y también tenemos las manifestaciones espirituales, que pueden ser variadas, ¿verdad? Puede ser desde el total rechazo o desilusión con la religión que se practica hasta encontrar en ella un refugio. Así que puede ser de ambas maneras. Podemos tener esa desilusión, pero también podemos conseguir un refugio en esa área. Y los sentimientos más generales que se pueden experimentar, o los que con mayor frecuencia tenemos, pues son la culpa, el coraje, la tristeza, la falta de interés, el sentimiento de impotencia y el aislamiento. Cuando contrarrestamos todo esto a lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia, pues la realidad es que nunca habíamos vivido esto en Puerto Rico, ¿verdad? Es la primera vez que Puerto Rico vive una situación como esta. Así que no tenemos puntos de comparación para establecer lo que usualmente hacíamos cuando experimentábamos una pérdida a lo que estamos experimentando ahora. Así que es muy probable que todas las emociones que sintamos o que sienta esa persona sean más intensas o sea de manera profunda, y esto puede llevar a que se dificulte el manejo de esas emociones, porque como es algo que nunca habíamos experimentado, pues no sabemos cómo trabajar con ello. Sin embargo, debemos identificar las mismas, ¿verdad? Debemos identificar esas emociones para poder encontrarnos y encontrar una manera de trabajar con ellas, porque tenemos que buscar la manera de poder ser resilientes y adaptarnos al cambio. Podemos tener emociones también de miedo o temor, podemos sentir el cuerpo tembloroso, rígido, a veces podemos sentir estrés, podemos tener ¿verdad? Lo que viene siendo tensión en los hombros, inquietud e incluso bloqueo cuando estamos trabajando, ¿verdad? Ese es uno de los sentimientos. A veces no encontramos la manera de cómo empiezo a hacer este trabajo, cómo empiezo. Así que también en cuanto a lo que viene siendo, cuando sentimos coraje, tenemos ese sentimiento de coraje, pueden venirte a la cabeza pensamientos como el no poder despedirte cuando si fue una pérdida de un familiar, el no poder despedirte de tus compañeros, no sabía que esa era la última vez que ibas a estar en la escuela, y puedes sentir coraje, pueden surgir emociones como la impotencia, sentir que no pudiste hacer nada, como que no tuve el momento de despedirme de esa persona, o sea, ¿qué voy a hacer? Esto fue algo de momento y eso me causa coraje. También puedes sentirte vacío o que has perdido una parte de ti porque ya no estás yendo a la escuela, ya no estás compartiendo con tus seres queridos. Ahora, como bien ustedes estaban diciendo, pues vienen las Navidades,
pues puede ser que la persona presente ese sentimiento de tristeza bien grande, porque si la persona era acostumbrada en todas las navidades ver a toda la familia, las 25, 30 personas, pues nos sentimos como que perdimos algo, como que me falta algo, como que no puedo continuar, y entonces comienza esa tristeza y demás. También podemos expresar a través de la tristeza el dolor, ¿verdad? De esa pérdida significativa, e incluso podemos considerar como buscar una forma de rendir tributo o algo que fue importante en nuestra vida. En cuanto a la, ¿verdad? Trayendo otra vez a lo que viene siendo el coraje, pues el coraje puede traer culpa, que puede ser que te preguntes por qué dejaste, por qué pasó esto, por qué no pude ir a verlo al hospital, si es un caso de que tuvimos una pérdida de un familiar con COVID, pues no pude ir a verlo al familiar porque por los protocolos de seguridad no pude ir a verlo, no pude ir ¿verdad? Al funeral porque no se pueden más de ciertas personas. Y esto aquí, ¿verdad? Quiero traerlo yo en el área donde estoy trabajando con adolescentes. Tengo un adolescente, un participante que se siente culpable, y esto, ¿verdad? Es real, se siente culpable porque no pudo ir a despedirse de ese ser querido a causa del COVID. No pudo ir al funeral y se siente culpable porque no pudo pasar esos momentos tan significativos, esos últimos momentos de su vida junto a esa persona. En cuanto a lo que viene siendo, si nos vamos un poco más en cuanto a la escuela, en cuanto a los niños, pues si estamos pasando por este proceso de duelo, tenemos que comunicárselo a los niños. Quizás los padres pueden pensar que no es el momento adecuado, que ellos no van a entender, pero sí, ellos comprenden si nosotros se lo mencionamos de una manera simple, ¿verdad? No debemos evitar como frases como que como se ha perdido, se ha ido lejos, está durmiendo. Tenemos que evitar esas frases porque le estamos mintiendo a los niños, y puede ser que en algún proceso durante su desarrollo ellos digan, mira, pues mi mamá me mintió porque me dijo que se fue a dormir y yo lo estoy esperando y en realidad no se fue a dormir, fue el que se murió, y eso puede traer otras acciones y eso puede traer otras cosas. En cuanto a los adolescentes, pues se espera que en el proceso de duelo pues suele asemejarse en cuanto a los adolescentes un poco más a los adultos, ¿verdad? En términos cognitivos, los adolescentes pues ya tienen un poco más de comprensión en cuanto a lo que es la muerte, pero puede ser que los adolescentes puedan experimentar todas sus emociones y todos sus sentimientos con mayor intensidad. Y a veces los padres pueden decir, mira, yo no puedo bregar con él, eso es una etapa de la adolescencia, y en realidad no está pasando por esa etapa de la adolescencia, sino que está pasando por un proceso de duelo por todo lo que ha pasado en cuanto a lo del COVID. Así que puede ser que se vean más marcadas esas emociones y que se vean mucho más marcados esos sentimientos. Oye, Stephanie, y eso que tú mencionas es bien interesante porque dentro de la diversidad de ejemplos que tú diste, yo estoy súper seguro que las personas que nos están viendo tienen que de alguna forma u otra identificarse con lo que tú estás diciendo, porque todos en algún momento hemos experimentado ansiedad, hemos experimentado molestia ante los cambios. Durante estos 9 meses, algunas de esas emociones que tú has mostrado, todas las hemos vivido. Así que yo entiendo que hay un principio fundamental que tenemos que reconocer aquí, y es que las pérdidas en la vida del ser humano son inevitables. O sea, eso es inevitable. No podemos luchar para evitar enfrentar las pérdidas. Queremos evitarlas, pero no podemos. Dentro de la consejería hay un modelo que nosotros estudiamos, y lo voy a explicar para aquellos que quizás no, obviamente no han estudiado consejería o algo. Es el modelo existencialista, y este modelo parte de la premisa, en Arroyo Habichuela, este modelo parte de la premisa de que hay unos hechos de vida que son parte de la experiencia humana. Todo ser humano los atraviesa. Todo ser humano atraviesa ansiedad. Todo ser humano atraviesa la importancia de las responsabilidades. Y uno de esos hechos de vida, que es el que no nos gusta reconocer como seres humanos, porque es que las pérdidas nos causan temor porque no nos gusta perder el control como seres humanos. Y una de las cosas que los hechos de vida plantean dentro del existencialismo es la misma muerte. Y yo sé que la muerte no es el único ejemplo que estamos hablando, pero la muerte forma parte de una vida. Y no es solamente la muerte física, la muerte de rutina, como hemos dialogado. Y es bien interesante porque muchas veces luchamos para evitar experimentar las pérdidas, pero son parte de la experiencia humana. Todo aquel que se identifique como un ser humano, oye, tiene que experimentar pérdidas. Lo que sí podemos controlar, ya que no podemos evitar las pérdidas, es la forma en la que las enfrentamos.
y la forma en la que las manejamos. Y ahí es donde está la distinción, y yo entiendo que por eso es importante este espacio de diálogo, porque lo primero que debemos entender como seres humanos es que por más que intentemos, las pérdidas van a llegar a nuestras vidas dentro del COVID, fuera del COVID, en el escenario escolar, fuera del escenario escolar. Y lo que debemos buscar entonces, ya que no puedo evitarlas, es desarrollar estrategias y formas de poder manejarlas. Aníbal, y esto es más claro no pudiste ser, y es la realidad. Ante las pérdidas, no solamente nos enfrentamos al proceso de pérdida, y son procesos que no queremos enfrentarnos, porque hay procesos de pérdida que sí nos vamos preparando. Hay procesos de pérdida a los que nos podemos preparar, pero hay procesos de pérdida que son totalmente inesperados. Y dentro de esos procesos de pérdida, nosotros, hablando un poco de lo que Stephanie decía, comenzamos a experimentar lo que es la ansiedad, una hostilidad externalizada hacia el otro. El coraje no es que lo estoy sintiendo conmigo, es que se lo muestro al otro. Estoy molesta y culpo al otro. También siento frustración, unos sentimientos de nostalgia, y inclusive en lo que es el ámbito escolar, llegamos a tener problemas de concentración, porque muchas veces no nos percatamos de lo que estamos sintiendo, no nos percatamos de que estamos pasando por unos procesos de vida que, como decía Aníbal, son inevitables. Y algo que quiero rescatar que decía Stephanie, me disculpo por el ruido, y es muy importante: tenemos que educar a nuestros niños sobre los procesos, que el niño pueda entender lo que está sintiendo, lo que se está manifestando dentro de él. Que el niño entienda, mira, lo que yo estoy sintiendo es normal que yo lo sienta, si podemos utilizar la palabra normal, porque es que estoy pasando por estos procesos de cambio, estoy pasando por un proceso de duelo en mi vida. Y algo que la pandemia nos ha hecho y ha creado un sentido, pudiéramos decir, de universalidad, y es que esta experiencia es nueva para todos. Esta experiencia no es que hay unos precedentes, porque para el huracán María mis padres me hablaban de George, porque George, yo era una bebé cuando George pasó. Mis padres hablan de Hugo, que ya ellos tenían unos antecedentes, o sea, habían ya vivido unas experiencias similares. O sea, que ya nosotros sabíamos cómo podíamos lidiar con un María. Pero una pandemia, un COVID-19, esto es algo nuevo para todos. Como yo decía en un live pasado, esto es fresh, como un sándwich de Subway. Acabo de sacar del horno. Lo estamos experimentando hoy. Y llevamos 9 meses en adaptarnos a un proceso, pero ¿quién dice que hay un tiempo límite de adaptarse? ¿Quién dice que a mí todavía me falta más tiempo para adaptarme un poco más? Sí, y trayendo a, ¿verdad? Y lo que tú traes, pensemos también en esas personas que están en el sur, que habían comenzado, ¿verdad?, su año con los terremotos y estaban tratando de procesar esa pérdida de su hogar, esa pérdida de su espacio, y luego llegó el COVID. Así que eso es otro ejemplo de lo de la regresión. No habían superado lo que viene siendo los terremotos y llegó la pandemia. Así que eso también es otro ejemplo. Y algo para millones de ejemplos más, y me disculpa, Ubelis, porque tenemos personas que todavía se están recuperando de lo que fue el huracán María e Irma. Tenemos que considerar que todavía hay personas que están sufriendo pérdidas, porque perdieron sus hogares y todavía están sin hogares, porque perdieron sus espacios de trabajo y todavía están sin trabajo. O sea que es proceso tras proceso, duelo tras duelo. Y hay toda la razón. ¿Cómo podemos percatarnos? Dentro de lo que estaba diciendo todos nuestros compañeros, que en realidad es que han sido excelentes y estoy bien contenta de estar compartiendo con todos ustedes hoy, es que realmente todo lo que hemos estado viviendo, incluso hasta los adultos, a veces no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Yo en un live pasado, ya verdad, ya que Alexandra trae a colación unas pasadas experiencias, yo compartí mi experiencia como estudiante graduada, y en ser estudiante graduado tiene tanta investigación envuelta
que perder esa interacción con los profesores, que todo sea estrictamente a veces virtual, o que uno simplemente, por más dispuesto que esté el profesor o la profesora, no hay nada, por lo menos para mí, no hay nada igual a que el profesor esté aquí sentado al lado mío, explicándome, esto lo debes de mejorar, búscate esta teoría, ¿por qué lo dices de esta manera? ¿Por qué tal no lo mejoras por esto? Que esa mentoría sea íntegra, completamente orgánica en el proceso que ocurre un diálogo. Sin embargo, yo sentí que perdí eso y llegué a comentar que me volví hasta cínica porque yo no sabía ni cómo manejar la situación, así que yo empezaba, pues no importa, nada de esto me va a salir bien como quiera, olvídate de esto. Y la realidad es que sigue siendo una maestría que tiene un tiempo de ¿verdad? Que caduca, tengo que cumplir con unos requisitos, todo sigue normal, los medios o los escenarios cambiaron, pero siempre se está buscando la manera, ¿verdad?, que nosotros podamos lograr nuestras metas. Sin embargo, yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Y no es hasta que una amiga que reconoce mi actitud, que no es normal en mí, que ahí entonces yo como que caigo de nuevo sentada y digo, que vamos a ver cómo vamos a manejar esta situación porque se me acaba el semestre y yo tengo que terminar. Así que tomando entonces lo que estábamos hablando y sobre cómo entonces una vez identificamos ese sentimiento y cómo nos estamos sintiendo, entonces, Giovanna, ahora sí te estoy preguntando a ti. ¿Cómo una persona puede manejar los sentimientos ante una pérdida? Gracias nuevamente, unas palabras de Aníbal, gracias por el espacio. Ciertamente, antes de entrar de lleno en esa parte, sí me gustaría rescatar que lo que estaba mencionando la compañera Stephanie con relación a los sentimientos, pues es sumamente importante que en ese estado de confusión que ustedes de alguna manera lo han traído, como lo que acabas de mencionar, no sé cómo me siento, creo que es importante que antes de manejar o trabajar con esas emociones que estamos atravesando, ciertamente es reflexionar en el proceso y preguntarnos cómo me siento realmente, qué es lo que estoy sintiendo después de esta situación que está pasando ante la pandemia, ante la situación como mencionaron ustedes. Mira, estoy trabajando online desde casa, estoy viendo a los compañeros que veía en el patio de la escuela a través de una computadora, todas las personas de haber pasado a ser personas 4D, son personas planas, son personas que no puedo tocar, simplemente las puedo ver, sé que están allí, las puedo ver, pero no sentimos el calor humano. Así que de todas las pérdidas que ustedes han traído, creo que cuando usted identifique esa pérdida, antes de trabajar con ella, sería preguntarnos y reflexionar cómo me siento y por qué me siento. Y ciertamente ante la diversidad de pérdidas que puede estar experimentando cada una de las personas que nos acompañan en esta noche, pues hay diversas maneras de cómo podemos trabajarla una vez que ya la hayamos identificado. Puede ser buscar apoyo de familiares y de amigos, y sabemos que con esto del distanciamiento físico, pues no es como lo haríamos regularmente, que nos encontramos en casa de alguien, mira, quiero hablar contigo, nos podemos encontrar en tal lugar, vamos a comernos un helado, necesito hablar, tal vez ese espacio no está, pero mira, vamos a expandir esa comunicación con familiares más allá del WhatsApp, más allá de los mensajes de texto, más allá de los voice, vamos a llamarnos por videollamada, que nos podamos ver, que podamos dialogar, que yo pueda ver tus expresiones, que pueda verte llorar, que pueda verte reír, sentir, creo que es una manera importante de cómo podemos ventilar ese sentimiento, esa emoción que estoy experimentando, esa tristeza, porque cuando estamos en este proceso de tristeza, si es ese que estamos en el momento, pues ese elemento de empatía, el compañero, pues ese amigo nos va a ver llorar y va a sentir, va a compartir ese momento con nosotros. Y eso es el impacto que tiene, pues ese elemento de vernos, aunque no necesariamente nos estamos viendo físicamente, pero estamos teniendo un contacto. Creo que nos ayuda a empatizar un poco en la situación. Si tenemos la manera de compartir pues, con otros familiares, estos sentimientos que estamos teniendo, si el familiar comparte la pérdida que nosotros estamos compartiendo, porque tuvimos la muerte de un familiar, o porque yo soy madre y la vecina también tiene hijos y sus hijos están en casa y tuve que dejar el trabajo, porque en lo que mi pareja sale a trabajar, yo los tengo que atender, creo que también eso es importante, y el decirle, mira, es que a Pedrito se le ha hecho bien difícil acostumbrarse a las clases en línea, creo que le está afectando, porque a lo mejor Pedrito tiene diversidad funcional y también el Departamento de Educación no tomó en consideración
consideración que Pedrito tenía unas necesidades más allá de simplemente ir a la escuela, y eso puede ser una preocupación que tenemos y dialogarlo con esa persona que comparte esa pérdida. Creo que es muy importante encontrar pequeños espacios para relajarnos y en este punto me quiero detener un poco porque es que tal vez yo lo digo y muchos de ustedes pensarán, pero mira, que tú me estás diciendo esto como si esto fuera así de fácil. Pues mira, imagínate, tengo que trabajar desde casa, atender 4 muchachos, todos estudiando, más yo soy maestra, más tengo que atender las tareas del hogar, más tengo que cocinarle. Tú me estás pidiendo a mí algo que suena complicado, ¿verdad? Suena como Disney, me estás pidiendo un espacio que no puedo hacer. Pero 5 minutos que salgamos, que podamos tomar sol, que esa vitamina D, que podamos refrescarnos, tomar aire, de desconectarnos de las pantallas, las computadoras, todo esto nos afecta muchísimo, no tan solo visual, sino sé que ustedes van a compartirlo, algunos de ustedes los que estén trabajando de manera virtual, pero por ejemplo, no sé ustedes, pero desde que yo trabajo de mi casa, aquellos que trabajen del hogar, yo siento que termino como si me hubiesen dado una pela al final del día. Yo creo que yo termino y lo que pienso es, Dios mío, yo prefiero ir a la oficina, yo prefiero guiar, pasar mi momento, ver los montes, pasar en el tapón, el ratito que estuve ahí estancada escuchando música, la emisora, y luego regresar a mi casa y se acabó el trabajo, pero es como si el trabajo no terminara. Así que los espacios para una merienda, para simplemente levantarnos, estirarnos, un momento que nos desconectemos es importante dentro de todo el proceso. Experimentar expresar, discúlpeme, las emociones, y sabemos que cada persona tiene una manera particular de cómo las va a expresar, así que pues si usted es de los que le gusta hablar, pues vamos a hablar. Si usted es de los que le gusta escribir, porque hablar no es lo suyo, pues vamos a escribir, vamos a dibujar, si tocamos instrumentos, vamos a tocar, vamos a bailar, vamos a utilizar una expresión artística, corporal, sentimental, emocional, que usted identifique, que le funcione, que sea su estrategia para poder dejar ir ese espacio. Es como aquellos que dicen, mira, cuando yo estoy enojado o frustrado me voy a hacer ejercicio. Pues es lo mismo, cuando estoy triste, pues hay gente que le gusta escuchar música triste porque en ese proceso lloran, se desahogan y luego sienten como que ya pasó ese momento, ya lo dejé ir, me siento mejor. Pero hay personas que por el contrario se sienten tristes y lo que les gusta es la música alegre, la salsita, el merengue, lo que usted se identifique. Yo creo que más que yo decirles lo que ustedes puedan identificar es que ustedes hagan el ejercicio de cómo puedo trabajar con estos sentimientos que tengo en este momento. Y ahorita hablaban de los recuerdos, de esa ropa, de esos espacios, mencionaba Stephanie, ese cuarto, cuando vemos el cuarto de esa persona que estuvo allí, o cuando recuerdo en la escuela la interacción que tenía con mis compañeros de trabajo, mis compañeros de clase, pues permitir que esos recuerdos también surjan. Vamos a no reprimirlos, porque es importante para nosotros también recordar. Nuestros recuerdos no tan solo nos dan nostalgia, también nos traen alegría. Nos da alegría recordar que tuvimos unos espacios en donde compartimos momentos bonitos, momentos tristes. En la escuela sabemos que, ¿verdad? Hay cosas que nosotros experimentamos, y en el trabajo. Y un poco para hablar de esto de las emociones, hay una película que habla sobre las emociones precisamente, seguramente algunos la han escuchado, es Inside Out, es una película animada, es para niños el contenido que se está dirigiendo, pero es una película también familiar, creo que todos la podemos compartir en el espacio, creo que es un momento para que todos puedan identificarlo. Hay personas que tienen dificultad para identificar las emociones, eso es sumamente válido. Nosotros somos seres que aprendemos todo el tiempo, aunque estemos desarrollados en unas áreas, todo el tiempo estamos adquiriendo destrezas, así que si usted no sabe cómo identificar sus emociones, creo que a través de alguna de las estrategias que le he mencionado es un buen ejercicio, no tan solo para identificarlas, sino para trabajarlas y para que usted también pueda cuidar de su persona, porque es muy importante. Dentro de todo esto de la pandemia, el tener que usar mascarilla, la preocupación de que no me quiero infectar, no quiero que se infecte mi familia, se enferma un familiar, ¿qué vamos a hacer? Tengo miedo, va para el hospital, no sé si me pueda despedir, el cuerpo se agota. Podemos, aquellos que trabajan, pasar por un síndrome de quemazón, el famoso burnout. Así que, pues nada, en la película creo que es un buen espacio para recoger esto que yo les estoy hablando. Véanlo en familia, si tienen el espacio, vamos a identificar esas emociones, y aunque la película solo ilustra algunas de las muchas que podríamos experimentar, ilustra las principales, así que es un buen ejercicio como familia si usted está atravesando no tan solo la pérdida de rutina escolar, de trabajo, sino otros tipos de pérdidas como los que mencionó Aníbal, tal vez algunos más específicos, pues que puedan identificarlo y hagan ese ejercicio a nivel familiar.
Entonces, Giovanna, siguiendo por esa línea, ¿nos podrías mencionar alguna estrategia en específico que podemos utilizar para el manejo de una pérdida? Sí, hay muchísimas pérdidas, como mencionó Aníbal. Tal vez en este espacio no vamos a poder abundar todas, ciertamente de una manera muy profunda, pero sí me gustaría traer algunas que podamos dialogar un poco. En el caso de aquellas personas que hayan tenido pérdidas físicas, entiéndase, pues, muerte de algún familiar, y sabemos que este proceso, ahorita una de la compañera lo mencionó y Aníbal también lo rescató, cuando nos diagnostican a un familiar con COVID, una vez que entra al hospital, no lo volvemos a ver. Y no lo volvemos a ver es de que si él necesita algo del cuarto, tienes que entregarlo al guardia, el guardia se lo entrega a la enfermera y de allí pues sigue una cadena, no lo vemos, solamente podemos tener este contacto a través de llamadas pues por teléfono, y una vez que la persona pues fallece, la alternativa de velarlo no es como antes, que pues hacíamos la reunión, la familia llegaba, veíamos al familiar, llorábamos, ahí lo veíamos, le agradecíamos porque también se hace proceso, le agradecíamos por esos momentos, por ese espacio, se daba la ceremonia de entierro y allí pues ya como que llega la despedida. La persona fallece de COVID, 1 hora es lo más que nos podrían permitir, en algunos lugares puede ser un poco más flexible, pero lo que he escuchado es que, lo más que he escuchado han sido 2 horas y es con un tiempo bien limitado, es como tú llegaste, 5 personas pueden entrar, 10 minutos, lo vieron, despídanse de lejos porque falleció de COVID, se pueden infectar, es como, no tenemos ese espacio, así que si no nos podemos despedir, podemos realizar tal vez algún tipo de ritual de despedida simbólica. Usted puede hacerlo de diferentes maneras, tomando en consideración pues el distanciamiento físico, que no nos queremos enfermar, puede ser tal vez alguna reunión virtual, o tal vez si esa pérdida ha sido un poco más cerrada dentro del núcleo del hogar donde todos compartimos, pues tal vez podría ser, he escuchado de personas que, por ejemplo, colocan una foto y le ponen una flor y se reúne la familia y se conectan a los otros familiares a nivel virtual y hacen como un tipo de ceremonia. Cada persona, por ejemplo, dice algo bonito de la persona, algo que quiere recordar, algo por lo que va a recordar esta persona, y una vez que hacen toda esta despedida, como tienen unas velitas, que fue el caso que escuché, pues ellos apagan la velita y ya pues es como ese símbolo de ya nos despedimos, ya tuvimos el espacio de llorar, ahora voy a apagar la vela. Voy a apagar la vela y ya pasé por ese proceso. Así que ya para la pérdida física, creo que un ritual de despedida simbólico es lo más importante. Ya en otras pérdidas, como las que mencionó Aníbal, que son múltiples, para aquellos que son maestros, por ejemplo, el cafecito que nos tomábamos en la mañana, a la hora de almuerzo, que dialogábamos sobre tal vez situaciones particulares que tenían, pues como les mencioné anteriormente, no nos limitemos al correo electrónico, no nos limitemos a los WhatsApps. De alguna manera, número uno, cambia la temporalidad del mensaje. Cuando estamos frente a frente, el mensaje llega al momento y recibimos respuesta, y a veces los WhatsApp nos lo responden luego de unos varios minutos, o tal vez pasan horas porque la persona está ocupada. Así que vamos a fomentar que se hagan reuniones en grupos como maestros. Ustedes a través de la plataforma de Zoom o de la plataforma que ustedes tengan, que se puedan ver. Mira, vamos a organizar una actividad a las 2 de la tarde, todos con su cafecito, vamos a dialogar de qué cosas hemos hecho. Creo que es muy importante que se puedan expresar. Hay otras alternativas que he escuchado, como por ejemplo compartir en las redes sociales. Si usted ha tenido una pérdida, pues que alguien te escriba en las redes sociales, sería otra alternativa. Realizar una reunión virtual, y esa de la reunión virtual, que es la más que hemos resaltado, creo que es la manera que tenemos ahora. Imaginemos que esto de la pandemia hubiese ocurrido en un momento donde no tuviéramos esta tecnología que tenemos ahora, hubiese sido más complicado. Creo que la pérdida hubiese sido horrible. Imaginen un niño de 7 años que está acostumbrado a llegar a la escuela, a encontrarse con sus compañeritos, a merendar, a esperar, porque a los chicos, aunque ellos digan que a muchos de ellos no les gusta la escuela, la realidad es que en la escuela, pues, además de estudiar, comparten con otros niños, juegan, se divierten, lloran, se enojan, y eso es parte de su desarrollo, esa interacción humana que ellos adquieren. Ahora imagínense en este momento, tal vez unos 30 años atrás, donde todavía esto estaba comenzando, y que ellos estuvieran que estar en su casa encerrados sin comunicación, que todo lo académico fuera por módulo y nadie puede salir. Si yo vivo en Orocovis y mi familia es de Fajardo, la escuela queda 25 minutos, que esos chicos, por ejemplo, no puedan encontrarse con sus compañeros.
que estos 9 meses, en vez de verlos en una pantalla plana, los vean de aquí a que se recupere la pandemia. Son 9 meses, podría pasar un año sin verlo, sin saber cómo ellos están, el impacto que tiene a nivel personal. Así que es una de las más que yo les puedo decir que podría funcionar el fomentar. Y ya para darle esta última recomendación sería que dentro de las actividades que ustedes como persona, como estudiante, como maestro, como director, como cualquier profesional que nos esté viendo en este momento, es que dentro de esas actividades que ya usted consideraba cotidiana, como el hacer ejercicio, si usted solía hacerlo en grupo, invite a la persona, aunque sea de manera virtual. Si usted tiene la oportunidad de tener encuentros físicos con la persona, tomando en consideración el COVID, vaya siempre bien tapado, bien con la mascarilla, con el desinfectante de manos, pero que también se den esos encuentros personales, aunque no sean tan tú a tú como serían antes, pero que los tengan. Si no es la alternativa, pues vamos a tenerlo entonces de manera virtual, que por lo menos se vean, que vean a sus compañeros y que puedan dialogar con ellos, más allá de simplemente verlos en el salón de clase. Y para uno poder aplicar cada una de estas estrategias, Giovanna, que tú has dado, que son excelentes, lo primero que hay que hacer es el proceso de reconocimiento. O sea, yo tengo que reconocer que tengo una pérdida y que me está afectando para yo poder aplicar estas estrategias, porque quizás aquellos que nos están escuchando dicen, pero ¿por qué yo voy a aplicar eso? O sea, un ritual simbólico, ¿por qué un ritual de despedida simbólico? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Bueno, porque es importante que como seres humanos reconozcamos que hay algo que nos está afectando para nosotros poder ejecutar el cambio. Y una de las cosas que quiero tocar es que, no sé qué ustedes piensan y si alguien quiere abundar lo puede hacer en confianza, es que es bien interesante porque vivimos en una sociedad llena de mitos. Vivimos en una sociedad que está llena de mitos y más relacionado a las emociones, en donde el acto de buscar ayuda o el acto de uno tener la intención de reconocer de que este proceso me está afectando, para la sociedad en la que vivimos en muchas ocasiones es sinónimo o equivalente a debilidad. Y es la realidad en la que estamos viviendo, donde muchos dicen, no, pero tú no tienes que buscar ayuda, tú no necesitas buscar ayuda profesional para atravesar este proceso. Y muchos nos dicen a nosotros ante un proceso de pérdida, tú todavía sigues pensando en eso, ya distrae la mente, cambia, como si fuese tan sencillo el cambio de pensamiento o aparentar que esto realmente no nos está afectando. Oigan, lo primero que tenemos que hacer para comenzar a llevar a cabo un proceso saludable ante las pérdidas y una experiencia de duelo adecuada es que tenemos que reconocer que nos afecta, nos duele, nos molesta, nos da coraje, tenemos culpa, hasta vergüenza nos da. O sea, y todo eso hay que reconocerlo para entonces comenzar a aplicar las estrategias que mencionó Giovanna, que son excelentes. Pero es importante que aquellos que nos están viendo sepan que el hecho de reconocer que te está afectando este proceso no es debilidad. No es debilidad. Mira, aquí nosotros 5 reconocemos que esto nos ha afectado. Oye, no es debilidad, al contrario, es un acto de valentía, es una fortaleza. Y si te está afectando en este momento, la exhortación es que busque grupos de apoyo, busque ayuda, alguien con quien verbalizarlo. Todos necesitamos esto en este proceso y en los próximos meses vamos a seguir necesitando y no hay problema con reconocerlo. Y Aníbal, rescatando lo que tú dices, entonces pudiéramos decir que son distintos pasos a los que nos tenemos que enfrentar en estos procesos. El reconocimiento de la pérdida, primer paso, que me estoy enfrentando, que lo estoy viviendo. ¿Cómo se está manifestando en mí? Sería ese segundo paso. ¿Cómo manejo esos sentimientos? ¿Cómo manejo ese proceso de pérdida? El tercer, pudiéramos decir que sería el tercer paso, ¿verdad? Entonces también queremos que las personas que están escuchando este Facebook Live, que están conectados allí, también se hagan estas preguntas. ¿Qué aprendo de mí durante el proceso? ¿Qué oportunidades tengo en este proceso? ¿Verdad? ¿A quién me puedo acercar? Y como decía Aníbal, el reconocer que necesito ayuda, el reconocer que, mira, sola no puedo o solo no puedo, es de valientes. Vamos a dar esos pasos. Y realmente, ciertamente, especialmente para los padres, yo creo que esto, e incluso también para los maestros, esto es algo bien importante, porque el hecho de que sepamos que todo el mundo está pasando por lo mismo no significa que lo vamos a manejar de la misma manera. Incluso hasta las escuelas tienen
dependiendo, ¿verdad?, de la estructura o de la comunidad que la componga, tiene formas diferentes porque, por ejemplo, tenemos maestros que tienen que hacer 4 preparaciones porque reciben múltiples grados en el día, versus tenemos escuelas que el maestro tiene la misma preparación para los 5 grupos que atiende, porque todos son del mismo nivel. Pero todos están recibiendo unos niveles de dificultades bien diferentes, y eso sin contar el ambiente o la situación que tienen que manejar cuando estamos en el hogar. Y estamos en el hogar todo el tiempo porque estamos educando desde casa. Así que todas estas situaciones son bien importantes, y yo de verdad que estoy bien agradecida que se haya mencionado esto hoy, porque no es debilidad. Es importante que que una vez se reconozca, se pueda buscar esa ayuda, que no existe esa vergüenza en preguntar. Y si usted no sabe a quién, identifique una persona. Esa es mi ¿verdad? Yo soy educadora, yo no soy consejera, pero yo identificaría a una persona a la cual yo sé que puedo decirle cualquier cosa y lo va a tomar de la manera más positiva posible. Porque uno lo que necesita, ¿verdad?, es que cuando, así como estaba diciendo Aníbal, uno cuando se siente mal, uno no está esperando que a uno lo juzguen mucho más allá de lo que uno mismo se está juzgando ya por estar sintiendo eso que es involuntario. Así que yo creo que esto que hemos dialogado en el día de hoy es bien importante para todos, y es que y es importante que lo asimilemos, porque una vez sepamos que tenemos que buscar ayuda, no hay nada, o sea, todo lo que puede venir de eso es positivo. Sí, Y que muy adelante, Johanna, sí. Sí, algo que quería añadir precisamente con esto de la ayuda, era que quería mencionar que muchas veces tenemos también ese pensamiento de que todas estas ayudas profesionales son costosas y que no las podríamos tener al alcance, pero ciertamente hay organizaciones que se dedican a brindar servicios de manera gratuita a la comunidad. Por ejemplo, quería mencionar aquí algunos, sé que la compañera va a intentar publicarlo, espero que lo pueda hacer llegar, pero sabemos de la línea de apoyo psicosocial que tiene el Proyecto Patria, el número es el 787-766-5000. También tenemos la línea Paz, que está abierta 24/7, el 1-800-981-0023, y así tenemos varias de las otras líneas que tenemos aquí. Espero que la compañera pueda publicarlo, a ver si en la página de Facebook la pueden hacer llegar, porque todo esto puede ser desde un momento que usted se sienta un poco ansioso, desesperado, necesite con quién hablar. En estas líneas que le van a estar compartiendo, ciertamente es un espacio donde usted puede hablar y ventilar, y que no se limite en simplemente pensar que a lo mejor porque no tengo el dinero o porque no tengo la capacidad económica, no voy a poder tener acceso a una ayuda, porque ciertamente existen organizaciones que lo dan de manera gratuita para ayudar a la comunidad. Muy bien, Giovanna, y gracias por, ¿verdad?, mencionarnos lo que es el Proyecto Patria y la línea de ayuda que ustedes tienen. Y ya pueden ver en los comentarios en Facebook, hemos compartido diferentes números a los que ustedes pueden contactar. Y también en nuestra escuela tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, consejeros, orientadores. Vamos a buscar esos recursos que tenemos a la mano. Vamos a buscar esos recursos que tenemos en nuestra comunidad. Vamos a empoderarnos de nuestro proceso. Me percato que estoy enfrentando una pérdida, que me adentré a un proceso de duelo, que se están manifestando en mí estas distintas emociones, estos distintos sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas tengo para trabajarlos? ¿Cómo puedo actuar sobre ellos? Pues ahí tienen estos números, tienen, como dijo Giovanna, está Patria, está la línea Paz, está la línea de emergencias para veteranos, y percatarnos y trabajar sobre los procesos. Bueno, pues nosotros ya estamos acercándonos a la hora. Le damos las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Y les damos las gracias de nuevo a Giovanna, a Stephanie, a Aníbal y a mi comoderadora Alexandra por estar con nosotros en el día de hoy, bueno, en la noche de hoy. Y no sé si quieran decir algunas últimas palabras para antes de cerrar. Bueno, yo agradecida. Yo agradecida por el espacio de habernos permitido compartir con ustedes en la noche de hoy. Y yo estoy muy agradecida con Aníbal, con Stephanie, con Giovanna, por traer un tema que es sumamente importante y necesario. Hemos estado enfrentando pérdidas ya, el pueblo de Puerto Rico, desde el 2017 en adelante, hemos pasado por diversos procesos.
procesos que son naturales, o sea, de la naturaleza, que no podemos controlar, cambios políticos que el pueblo provoca, y como esto, la pandemia, nadie se la esperaba, pero hay que vivirlo. Y gracias a todos por esta información, gracias a los oyentes en Facebook Live por estar con nosotros, por compartir este video. Así que les exhortamos a que lo sigan compartiendo, para que esta información pueda llegar a nuestros vecinos, pueda llegar a nuestras comunidades, pueda llegar a las personas que necesitan escuchar que, mira, estamos presentes. Puerto Rico Education Foundation está presente, Consejería en Rehabilitación está presente y estamos disponibles para servirles a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y que tengan todos una linda noche. Pendientes a la próxima semana, que vienen unos temas bien interesantes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.